Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro episodio más de 6820, el podcast que vino para quedarse, el que elegiste, el que esperas todas las semanas para compartir con nosotros un episodio más. Recuerda, como siempre te digo, de suscribirte, de apretar la campanita y darnos un like. Y compartir con tus amigos, vecinos, familiares, hasta con tu suegra. Compartir esto, que hasta vamos a tratar temas de suegra en cualquier momento. Hoy tengo a una amiga especial, alguien especial, pastora, psicóloga, y vamos a estar tocando un tema bien, pero bien bonito, como siempre digo, que es muy difícil que se toque dentro de nuestro círculo cristiano. Amiga, pastora, psicóloga Mirta Chiniek, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, apóstol? ¿Bien? Bien, muy bien. Qué alegría estar acá con vos. No, la alegría es mía, es mía. El otro episodio estuve con tu esposo, con Dani, y le decía que parecía mentira, que pareció ayer que nos conocimos, eran jovencitos, todavía eran novios, y ahora haciendo esto, ¿no? Cada uno lo suyo. Y qué bueno que hoy podemos juntos compartir y dar un poquito de lo que Dios nos permitió dar, ¿no? Tan lindo es mirar para atrás y poder ver cómo Dios fue fiel en cada etapa de nuestras vidas. Y un día, cuando éramos tan jovencitos, recibir consejos de tu parte que nos afirmó en la vida, nos ayudó a no cometer graves errores que muchas veces dentro del ámbito cristiano suceden. Y Dios ha sido fiel con nosotros. Y acá estamos. Es una alegría para mí verlos crecidos, verlos en todas las áreas. El otro día grabando, estando con tu hijo Franco y Lorena, verlo a Franquito, que lo conozco de bebé, ¿no? Nacido, y verlo hoy un muchacho tan maduro, tan enfocado en lo que hace, ¿no? Tan con una seguridad en lo que dice, en lo que quiere, en lo que visualiza, ¿no? Y eso es un motivo de gozo, de alegría. Yo sé que para ustedes, pero para aquellos que los amamos y que nos une una amistad de tantos años, también, ¿no? Porque yo le escuchaba a Melody fuera de casa, a mi hija, decirte tía, ¿no? Claro, porque tanto ellos con ustedes como yo pienso que, lo siento a los chicos conmigo, como que somos familia, ya como que va más allá de una amistad. Pero yo quiero ir al grano, como decimos siempre, ¿no? Al hueso, como le dicen hueso, acá. Tanto andar en Argentina, se me están pegando algunas cosas. Yo quiero hablar hoy sobre la parte emocional en la familia pastoral. Como diría Melody, va a estar heavy esto. Porque algunas personas, Mirta, desconocen, y lo hablamos el otro día con David, creo, y con los chicos, pero me gusta hablarlo vos como profesional, como psicóloga. Mucha gente desconoce la presión emocional y psicológica que tiene un hijo de pastor. Vamos a tocar ahora el tema del hijo. Okay. O una hija de pastor por ser hijo de pastor. Se tiene que portar bien, tiene que ser el ejemplo, todo el mundo lo está juzgando, mirando, tiene que ser el perfecto. Eso trae una carga emocional que el hijo, sea niño, joven, quizás no está preparado para eso, porque él no pidió ser hijo de pastor. Él no lo eligió. Tal cual. Mira, esa es una de las conversaciones que tenemos muy seguido con Daniel, con Dani, porque como pastores nosotros somos papás de nuestros hijos y la gente a veces no puede disociar eso de ser pastores y ser papás. Porque a veces uno quiere ser pastor de los hijos cuando tenés que tener una comida en la casa. Y ahí somos papás. Y si nosotros perdemos el foco y trasladamos tal vez la exigencia de tenés que ser así, te tenés que comportar así, porque ¿qué van a decir la gente? El tema, por ejemplo, acá en Argentina y en los países latinoamericanos, el tema el qué dirán. Creo que es un peso muy grande que hay sobre
todos los cristianos, especialmente sobre los pastores. Y nosotros como pastores, Daniel y yo somos papás en primer lugar, y primero fuimos papás, después fuimos pastores. Entonces, la sociedad a veces tiene una mirada muy exigente y la iglesia, la religión, tiene una mirada muy exigente sobre lo que es la cabeza de la iglesia. Yo no digo que una persona que es cabeza de un lugar pueda vivir de cualquier manera. Si Dios me llamó a mí para estar en un preciso lugar, me va a ir preparando el corazón y me va a ir preparando las capacidades y la mente, y va a preparar todo mi entorno familiar también para que cuando yo llegue a ese lugar tenga no solamente el ejemplo de familia, el ejemplo en mi caso como mujer, sino que también una estabilidad emocional. Lo que se desvirtúa un poco, por ejemplo, cuando hay una persona líder que no tiene estabilidad espiritual ni estabilidad emocional. Todos los seres humanos somos emocionales y a veces se nos dicen, vos tenés que, no ser tan emocional. Pero no podemos quitar las emociones de una persona espiritual, pero sí podemos poner bajo el gobierno del espíritu las emociones. Y cuando trabajamos en el corazón de las personas, yo trabajo con el tema de las mujeres, de mi profesión, mucho voy a la profundidad del corazón. Y cuando hay un corazón que trabaja sus emociones, sus miserias, sus debilidades, sus traumas, sus heridas, entonces ahí podemos ir restaurando un corazón herido que va a tener una estima formada y una estabilidad, una personalidad que, si bien no tiene una vida intachable, pero logró sanar. Desde esa perspectiva de la sanidad del corazón se puede caminar y crear una familia con valores, como hablábamos, con principios y con confianza en el otro, que el que viene detrás tuyo no esté levantando tus miserias emocionales o ser la extensión de mis fracasos. Nuestros hijos no tienen que ser la extensión de mis fracasos, mis hijos no tienen que ser la extensión de mis faltas de estabilidad emocional, porque si yo no puedo conmigo misma, ¿cómo voy a poder sostener una familia? Entonces, ahí, en lo que va como madre o mamá de la casa, pasé ese canal de parto, le llamo yo, donde Dios me procesó a mí primero en sanidad, en liberación, en una profundidad de mi corazón, para que mi estabilidad emocional pueda darle a ellos una estabilidad también. Porque creo que no hay mayor crisis en un hijo que ver a sus padres inestables. Acabas de decir algo muy, muy, muy interesante que un poco concuerda con algo que primero dijiste y lo quiero unir. Vos dijiste recién, cuando fuimos llamados por Dios al pastorado, Dios nos preparó espiritualmente y emocionalmente. Ahora, dijiste recién, cuando yo estoy preparado emocionalmente, voy a ayudar a mis hijos a que ser mis hijos, hijo de pastor, no sea una carga emocional, porque me van a ver a mí equilibrados emocionalmente. Exactamente. ¿No? Y eso me lleva a hablar un tema, porque no, yo soy una persona que me caracterizo por no tapar nada. O sea, vamos a hablar de las cosas que están sucediendo y las que no están sucediendo y de lo bonito y de lo malo. Tal cual. ¿Okay? Yo ponele, Mirta, el otro día me desperté a la mañana y me gusta leer un diario de aquí, aunque estoy en casa allá en Estados Unidos. En este caso lo leí aquí, en estos días que estoy aquí. Un periódico digital, ¿no? Argentino, sí, de aquí, pero que yo lo leo por digital. Y la noticia fue: 2 pastores se agarraron a trompadas en una reunión, ¿no? Y yo dije, wow. Quise ver el video, lo vi, no se escucha bien, ¿viste? Menos mal. No se escucha bien por qué discutían, por qué uno agarró un fierro, qué sé yo. Y yo me hice una pregunta. Claro, el periodista o la sociedad dice 2 pastores, ¿no? Ahora mi pregunta es,
a esos dos pastores que dicen ser pastores, ¿Dios los llamó a ser pastores o se hicieron pastores? Porque Bueno. vos acabas de decir algo muy interesante. Cuando Dios me llamó al pastorado, me preparó emocionalmente, ¿m?, y espiritualmente para ejercer eso, porque es una paternidad. ¿Entendés? Entonces, mi pregunta es, volviendo y cerrándola a lo que hablas de los hijos, ¿cómo vieron esos miembros de esa iglesia o congregación cómo se estaban comportando, entre comillas, sus padres? Ahí hay un terreno muy tremendo, porque hay veces que las autoridades de una iglesia exigen, demandan de los miembros de la iglesia, tanto De los fieles. de los fieles, tanta admiración o sometimiento que hay personas que ni siquiera pueden ver que eso está mal. Wow. Hay miembros de iglesia que hoy en día están sometidos a autoridades que son que no tienen un buen testimonio, pero no pueden salir de ese lugar, no pueden liberarse de esa autoridad. Entonces, cuando hay una autoridad que marca mal, hay personas que pueden y tienen la capacidad de salirse de ese lugar, pero otras personas que no tienen la capacidad ni la fortaleza mental y emocional para tomar una decisión porque piensan que si salen de esa cobertura o de ese lugar van a ser castigados porque eso es lo que se les dice. Entonces, dos pastores que se pelean, no solamente yo puedo pensar en sus miembros, primero pienso en sus hijos. Yes. Yes. En su familia. O sea, ¿cómo voy a seguir al Señor? ¿Qué ejemplo tengo si yo veo semejante escenario? Entonces, los hijos en la casa, nuestros hijos son nuestra extensión. No solamente llevan nuestra sangre, nuestro ADN, llevan nuestra conversación en su boca, nuestros pensamientos transferidos en nuestra manera de comportarnos. Como es lindo, nosotros siempre lo decimos, nosotros no nos cambiamos la vestidura saliendo de casa para ir a la iglesia, porque somos pastores, y cuando salimos de la iglesia nos ponemos la vestidura para ser gente normal. Somos 24 horas así. En este momento me toca estar en el consultorio atendiendo a los pacientes. En este momento me toca pasar por la oficina y visitar a los muchachos que están trabajando junto con Daniel. Después me toca ir y recibir a la gente en la iglesia. Yo soy eso. Entonces, cuando soy eso, yo no me puede pasar por la cabeza pensar de que alguien puede terminar peleándose agarrando un fierro y después me pongo la investidura, abro la Biblia y voy a predicar. Es como tener doble personalidad, ¿no? Es que es tener doble personalidad. O doble vida. O doble vida. Ahora, dijiste algo interesante. Los chicos hablan lo que escuchan, o sea, son mi voz, son mi mente. ¿No? Puede ser que hay hijos de pastores que les sufren más emocionalmente la carga de ser hijo de pastores, no por la gente, sino por los padres. Sí, porque dicen, no me vas a hacer quedar mal a mí. El tema no es hacerme quedar mal a mí. No me hagas quedar mal a mí. El tema soy yo, no vos. El tema soy yo, no vos. Y es una carga eso. Es una carga. Cuando los hijos están en el ministerio, nosotros tenemos nuestros hijos que entran en la oficina, en la iglesia, o nosotros entramos en la oficina de su trabajo, y es el mismo lenguaje. Estamos creando cosas todo el tiempo. Entonces, no tengo que disimular algo delante de ellos, porque ellos saben cómo soy. Yo no guardo una personalidad para tal momento, ni guardo una personalidad para subir a la plataforma a dar mi prédica. Mirta es así todos los días. Puede ser entonces que nosotros como padres pastorales somos nosotros los primeros en meterle esa carga emocional de pórtate bien porque me vas a hacer quedar mal, no hagas esto porque me vas a hacer quedar mal. Y un ejemplo,
y él o ella se mandó una macana y no pensamos primero en restaurarlo a ella, pensamos primero en qué va a decir la gente y no Sí, en en cuidar el corazón de él. cuidar el corazón de él. O sea que cambiamos cambiamos los estándares, ¿no? Para la gente pasa a estar primero que mis hijos. Y cuando el hijo lo percibe así, cuando la gente pasa a estar primero en el corazón del pastor que el hijo. Por eso es lindo tener la familia incluida en el trabajo. A nosotros nos pasa eso. No sé qué pasaría en otra casa donde los hijos no son parte del ministerio. Pero en nuestra familia los hijos son parte de nuestro ministerio. Entonces tal vez es más llevadero. Pero sí hay una lógica que suena de esta manera y dice: padres inseguros van a criar hijos inseguros. Entonces muchas veces los hijos caminan pasos inciertos porque los papás no son seguros en lo que hacen. Entonces tanto Daniel como yo tenemos seguridad en lo que hacemos y lo que somos, y lo más lindo es que nuestros hijos no nos ven competir a nosotros, sino nos ven complementarnos. Uy, qué lindo. Porque yo no puedo ser nunca el empresario que es Daniel, pero no dejo de ser empresaria al lado de él, y tengo mi profesión, y muchas veces él termina siendo un psicólogo como yo empresaria, Claro. porque nuestras vidas se complementan todo el tiempo así. Nuestros hijos están en todo eso lo que hacemos. Mis hijos me vieron estudiar. Yo estudié en una misma mesa con mis hijos, ellos se preparaban para un examen y yo para el mío. Entonces, es lindo crecer de esa manera. Hay veces que me gusta dar este consejo, por ejemplo, porque las personas a veces te ven como un ideal tan alto que no pueden compararse nunca de tomar tu ejemplo. Entonces, yo cuando tuve que desarmarme y dejarme transformar por Dios, miré objetivos de familia, miré ejemplos de familia, pero tenía que ver, bueno, yo tengo esto, y de esto que tengo voy a mejorarlo cada día para que mi familia hoy sea mejor que la de ayer, no mi familia sea hoy mejor que la tuya. Porque si yo quiero que mi familia sea mejor que la tuya, ya entro en una competencia y me salí del foco. Ya estás enfermizo. Claro, pero si yo quiero que hoy mi familia sea mejor que ayer y mañana sea mejor que hoy, voy a trabajar con lo que tengo. Entonces, por ahí una familia ensamblada o viene una mamá sola con hijos y me dice: pero yo quisiera tener tu familia, quiero ver con tu... No, es que vos no tenés que tener mi familia. Vos tenés que tomar tu familia y ver qué podés mejorar de tu familia, para que si son 2, si son 3, si estás sola o tenés 3 hijos o estás con tu esposo o tenés una nueva creación de familia, veas desde esa plataforma qué podés ir implementando para mejorar, cómo poder reconquistar a tus hijos si los tenés lejos, cuál es la tarea que no hiciste bien para que hoy tus hijos no te quieran mirar, porque ahí también hay muchísimo, si vamos por los hijos, hay muchísimo trabajo para hacer entre los padres y los hijos, y más las familias pastorales con los hijos que hoy no están. Porque hay muchos pastores hoy que tienen una congregación completa de gente, pero no tienen a su familia. Y es un dolor muy grande para un pastor eso, para una pastora. En tal caso que sean los 2 pastores. Porque si el hombre es pastor, pero la mujer no es pastora, también hay una falencia ahí. Porque los hijos no saben cuál es el referente espiritual a quien seguir. Entonces, los dos, tanto el hombre como la mujer, el pastor o la pastora o el papá y la mamá, tienen que ser figuras espirituales sólidas para que los hijos puedan saber no solamente aprender para crecer, sino que también en tiempos difíciles saber dónde anclarse. ¿Qué señal de agotamiento emocional puede percibir un pastor, una pastora de su hijo cuando se está agotando por ser hijo de? Me explico la pregunta. ¿Qué señal clave hay que dice: no, mi hijo está llevando demasiado la carga de ser hijo de? ¿Viste? ¿Hay alguna señal que podés darnos? Sí, por ejemplo, la irritación, las maneras de contestar o
O decir, no porque siempre me miran porque soy el hijo del pastor. Yo he tenido charlas con nuestros hijos por algunos detalles que han pasado, pero a mí siempre me van a ver como tu hijo. No, vos sos uno más en la plataforma, vos sos uno más. No, pero siempre está esa... No, es que no tiene que haber esa carga porque vos sos individual y tenés que crecer de esta manera. Pero sí tal vez esas reacciones, no me pongas a mí, no me expongas a mí. Claro. Porque no quieren ser expuestos, tal vez porque piensan que son privilegiados. Que están ahí porque son los hijos. Que están ahí porque son los hijos y en realidad están ahí porque tienen un llamado y un ministerio, porque también sabemos del calibre que están hechos y están formados. Es como cuando vos alimentás a alguien, vos sabés si tu hijo desayunó, con qué proteínas, con qué vitaminas tiene el compuesto de tu hijo, pero también tenés que saber cuando está desnutrido. Uh-huh. Una mamá se da cuenta enseguida cuando el hijo tiene fiebre y cuando la fiebre es por el alimento o porque a lo mejor algún virus. No hace falta muchas veces llevar al médico porque ya uno lo sabe. Uh-huh. Entonces, en el ámbito espiritual es lo mismo. Muchas veces uno tiene ese discernimiento, no es percepción. Percepción es en el mundo psicológico. Sí. Discernimiento de ver, acá hay algo que está pasando, ¿por qué? Siempre hay un por qué. Claro, acá... O si no, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? Pero hay una lectura espiritual de la situación. Reacciones, manifestaciones físicas, ausencias. ¿Puede de alguna manera marcar mal a un hijo de un pastor una persona que pretende llevarlo al hijo al mismo nivel del padre? A ver, por ejemplo, de la congregación, vos decís... Claro. O sea, ponele un ejemplo. Está el padre y de repente el muchacho crece o la muchacha crece. Sí. Y empieza a funcionar dentro de lo que es el pastoral del padre, predicando, dando un sermón, dirigiendo y demás. ¿Es dañino cuando la gente lo empieza a comparar con el padre o con la madre? Diciendo, ay, predicaste igual que tu papá. o diciéndole, sí, pero vos tenés... O sea, siempre viste que la gente te dice algo como que para que el pibe se compare, ¿no? O como para que para que se sienta menos. O para que se sienta menos. Ahí está la idolatría en la iglesia. O sea, está el pastor... Estamos todos. El pastor viajó, vienen, algunos no vienen. Eso está. Sí. Ahora, muchas veces también es una sobrecarga. Tanto no es como decir o predicaste mal o predicaste menos, pero sí está esa beta de decir, wow, ¿cómo lo hiciste? Claro, sos el hijo del pastor. Claro. Entonces también pasa lo otro, es de llevarlo también, de halagarlo de tal manera que la persona o el hijo no pase el proceso de formación, porque total, ya soy el hijo del pastor, subo a la plataforma y lo hago. Sí. Pero es verdad también que tus hijos que están en tu casa, que escuchan tu adoración, que escuchan o saben que vos te fuiste a orar, no es lo mismo que en un hogar que los padres viven como viven. No es lo mismo que nuestros hijos nos vean con la Biblia preparando una prédica o por ahí me están hablando y digo, no, mira, ahora no te puedo atender porque estoy cerrando justo el mensaje, estoy cerrando la palabra. Que tal vez que otros hijos hablen a su mamá y sus mamás estén... Está terminando la novela. En cualquiera. Entonces, hay algo que nosotros le estamos poniendo una plataforma de donde ellos se están parando. Una firmeza. Ahí está la palabra. Hay una firmeza emocional de la cual yo ya soy parte, porque ya trabajé en mis miserias, yo te estoy dejando esta plataforma emocional. Pero no significa que lo que yo trabajé en mis emociones te sirva y te resuelva tus emociones. Pero sí es una plataforma diferente. Porque nuestros hijos también son individuos y atraviesan desilusiones, fracasos, contratiempos, exigencias, el ser hijo del pastor, entonces tienen que también trabajar sus emociones, porque si no, no van a poder ser usados de la misma manera, o sea, con toda la unción que Dios quiere usarlos, si no trabajan sus debilidades. En los minutos que me quedan, te quiero hacer las 3 últimas preguntas.
a cerrar esta trompada limpia. ¿Qué opinás como psicóloga y como pastora? ¿Opinás que sería positivo que un pastor antes que empiece el pastorado pase por terapia? Ay, mira, si hay una buena formación, si hubo una buena sanidad emocional, espiritual, hay gente que está muy preparada para tomar el pastorado sin pasar por una terapia, porque si no, en vez de depender del Espíritu Santo, va a depender de su terapia. Y estoy hablando como pastora y como psicóloga. Sí. Porque hay gente que lo que tiene que resolverlo en su privado con Dios, dice mejor lo hablo con mi psicólogo. Uh-huh. Tengo muchas de esas personas en el consultorio. Uh-huh. Ahora, es verdad que yo tengo que usar el consultorio para ser terapeuta. Uh-huh. Pero si alguien delante mío me busca como pastora porque es el único lugar donde puede contar lo que le pasa, yo tengo que unir las dos cosas. Uh-huh. Entonces, decirle, bueno, vamos a hablar de lo que vos necesitas, fortalecer tu estima, fortalecer tu personalidad, ver a dónde querés, dónde estás parada, por qué estás insegura, eso lo podemos. Pero cuando hay una raíz de amargura, cuando hay una tristeza guardada, cuando hay una falta de perdón, de este lado no podemos hacer nada. ¿Y cuando hay un trauma no resuelto? Cuando hay un trauma no resuelto, esto lo aprendí clarísimo cuando estaba cursando mi carrera. Mis compañeras me decían, ¿pero qué tanto la iglesia? ¿Pero qué tanto la iglesia? Y yo les hablaba mucho de todo lo que yo hacía con las mujeres, el trabajo tan rico que hago con las mujeres, de sacarlas de la oscuridad y hacerlas brillar. Y le dije, mira, lo que hace la psicología es llevarme al lugar del hecho. Con mucho trabajo en algunas personas, porque una cosa es que yo lo pueda ver y otra cosa es que lo pueda ver el paciente. Uh-huh. Porque por ahí en la segunda, tercera, yo ya digo, acá está el problema, acá está ahí. Uh-huh. Pero la persona tiene que hacer el camino para llegar. La psicología te lleva al lugar del trauma, pero el espíritu lo dinamita, lo cura, lo sana. La terapia te lo descubre, pero no te lo cura. Puedo darle una significación, puedo darle una explicación, puedo decir, acá me pasó, pero lo que sucedió en el interior de la persona, ahí solamente llega el Espíritu Santo de Dios. Y lo tengo súper comprobado porque de esta manera direcciono a las personas que me vienen a pedir una terapia, siendo pastoras, siendo líderes, siendo ministros. Porque hay un recurso que nosotros los hijos de Dios tenemos que es superior a cualquiera. O sea, el médico tiene sus especialidades. Como profesional tengo mi manera de llevar las personas a la terapia, pero si como seres hijos de Dios no aplicamos ese plus, vamos a encontrar el trauma, le vamos a dar toda la explicación, pero no va a terminar de cerrarse. Yeah. Vos sabés que eso me trae a la mente que hace poco tiempo atrás, interiorizándome por la terapia EMDR, la famosa terapia EMDR contra trauma que le inventó no me acuerdo ahora el nombre de esta psiquiatra americana para los militares que venían en Estados Unidos con trauma, Sí. para gente abusada y demás. Un día interiorizándome sobre esa terapia y viendo cómo funcionaba y cómo la hacían, porque de diferente manera, por vista, por sonido y demás, sí. pero siempre el punto en clave es traer el trauma al momento, a la mente, para sacarlo, Es desgarrador acomodarlo. eso, ¿eh? ¿Eh? Es desgarrador ese Sí. momento. Entonces me vino a la mente que a mí Dios, sin saber nada de eso, me llevó fue en el año 80 y primero de enero del 90, primero de enero del 90 creo que fue, o 91, uno de los dos, a ministrar a una joven, Joana, que el novio ayudado, obligado a abortar, y ella entró a la sala de aborto obligada, abortó obligada, llorando. Cuando pasaron los años se casó, 2 embarazos, 2 abortos naturales. Sí, sí. Y cuando ella me la trae la suegra a
a que la atienda porque justo 1 de enero, esas horas había perdido el segundo embarazo. Viendo la MMDR, me di cuenta que yo le ministré la sanidad de su alma de esa forma. O sea, Dios lo borró así. Cuando la MDR tardaba 8, 9, 10, 12 sesiones, en 10 minutos Dios lo borró, ¿no? Hasta el punto que la chica tiene 2 chicos, ¿no? Y vos sabés que sucede, la sanidad esa sucede con el mismo, todo lo que esa persona en ese consultorio quitándose el bebé no pudo gritar, defenderse, llorar, eso quedó encapsulado. Cuando viene la administración del Espíritu, esos gritos son como si estuviera pasando en ese momento. Siempre digo esto, y lo dije cuando di el taller de los traumas. ¿Qué es el trauma? El trauma es una herida. Y la herida, en el momento que te cortás, hay veces que nos cortamos con el cuchillo que ni nos damos cuenta, lavando, limpiando, acomodando, o con cualquier herramienta. Y después aparece esa aspereza. Esa manchita roja y te duele y te incomoda y te pica. Y cuando vos vas a sanar esa herida, o tal vez una herida profunda, en el momento del corte no se siente dolor. Por eso la herida duele más sanar que herir, que cortarse. Cuando vos sanás la herida duele más porque pasó un tiempo, se te infectó, pasaron años, la guardaste, la escondiste, la silenciaste y siempre está latiendo ahí. Hay algo que me enseñó un profesor en la facultad cuando cursaba la materia, dijo, cuando decimos lo que pasó, si hoy duele, en realidad nunca dejó de pasarnos. Claro. Comenzó a pasarnos a los 9 años, a los 7, un abuso. Pero ese abuso que no se habló, atendí a una mujer una vez que me dijo, hace 45 años mi abuelo me abusó. 45 años de silencio. Entonces ese abuso pasó a los 7, 8 años, silenciado hasta esta temporada. Nunca dejó de ser abusada por su abuelo, psicológicamente, físicamente, sintiendo incomodidades, sintiendo... El abuso duró 45 años. El abuso duró 45 años, hasta que ella pudo hablarlo y sacarlo. Wow. Esa es y cuando sana, como vos decís, en 2 minutos de unción, de ministración, eso es arrancado. Pero ¿dónde encontramos personas que nos ministren para que en 2 minutos un trauma salga para siempre? Eso es lo que necesitamos en las iglesias. Gente ungida, gente con un corazón. Un día, hace muchos años atrás, le dije al Señor, cuando tuve malas experiencias con pastores, dije, Señor, yo quiero ser una pastora de excelencia. Y el Espíritu Santo un día me tocó el hombro y me dijo, ok, vas a ir a estudiar. Claro. Prepárate. Prepárate, porque yo dije, yo no quiero cometer los errores con la gente, los mismos errores que cometieron conmigo. Entonces y mira qué interesante que Dios me hizo sanar primero antes de pasar en la carrera. Yo sané, el proceso mío fue antes de sanidad, en cada herida, en cada trauma. Una sanidad con terapia del cielo directamente a mí. Entonces ahora no tengo problema de asociar una cosa con la otra. Es que van juntas siempre. El tema que necesitamos, como hablabas en el otro episodio con el pastor Daniel, necesitamos más pastores empresarios. Yo digo que necesitamos más pastoras. Psicólogas. Claro. Ahora, para terminar, Mirta, algo tocaste recién. ¿Cómo, yo el otro día le decía a tu esposo Dani, cómo complementaba, cómo nivelaba empresario, pastor, empresario, ¿no? ¿Cómo lográs, vos dijiste que en el consultorio mismo, sos atendés psicóloga, pero también no puede dejar de fluir lo pastoral, ¿no? ¿Cómo lo complementás? Y ahí hay que tener un discernimiento muy fino para saber cuándo poder hacerlo. Y si no, le doy si lo puedo hacer en el consultorio, lo hago. Y si no, le doy una cita en la iglesia. Y la atiendo en la iglesia, fuera del consultorio. Pero sí sabiendo exactamente dónde voy. Ya sabes en dónde está el tema. ¿Dónde está el tema? Y tenés que saber diferenciar dónde la gente lo escucha, ¿no? Porque el medio donde lo escucha, lo que vos le vas a hablar es también cómo lo va a recibir, ¿no? Cómo lo va a recibir, pero también tengo yo que respetar el lugar donde estoy.
Claro. El lugar donde estoy es un consultorio y yo a veces no puedo aplicar las otras herramientas. Claro. Nunca dejo de ser pastora en el consultorio y nunca dejo de ser psicóloga en la iglesia. Uh-huh. Pero tengo que ir saber con mucha sabiduría mediar, atender con sabiduría a la persona que me está escuchando, saber, y yo más escuchar, a ver cómo me dice, desde qué ámbito me lo está diciendo y el auxilio que me está pidiendo a gritos. Termino con esta. ¿Te ayudó estudiar psicología también para lidiar con los temas de tus hijos en el pastorado? Sí, en el sentido de frenarme antes de ¿por qué lo está haciendo? ¿Por qué está decidiendo esto? ¿Por qué estaría atravesando esto? Me estoy haciendo a mí la pregunta, no le estoy haciendo a él la pregunta. Cuando hay tal vez una situación que tenga que hablarla con ellos, me hago primero esa pregunta a mí. Trato de ponerme y decir, ¿qué me pasó a mí a esa edad? O sea, a mí, a la edad de mis hijos, no tenía ni psicólogo para ir, no se podía hablar con los pastores y menos con los padres. No, menos con los padres. Nosotros crecimos por gracia de Dios, somos demasiado buenos. Somos de las generaciones que nos forjamos de alguna manera solos. Es verdad. Entonces, hoy que se tiene tantos recursos, por eso que a veces los recursos, la cantidad de posibilidades que tienen de ayuda, y aún así silencian. ¿Qué pasa? Que en un momento donde tenemos tantas posibilidades, los chicos silencian. Porque no son solamente tal vez los hijos los pastores. Tal vez los hijos los pastores los que más ayuda tienen. Vos sabés que yo ahora vos sabés muy bien que yo estoy más dedicado a la supervisión pastoral que al pastorado, no pastoreo, superviso a los pastores. Pero cuando yo pastoreaba me daba cuenta que había chicos jóvenes, adolescentes, jovencitos, que venían y se abrían conmigo, ¿no? De una forma que yo no me podía abrir con mis pastores antes. Tal cual. Y entendí que era porque ellos no me veían como el pastor, me veían como el amigo. Amigable. U otros me veían como el padre que no tenían. Y me lo venían y me decían, usted es el padre que no tengo. Y ¡pum! Claro. Largaban todo, ¿viste? Y eso es interesante, volviendo a lo que vos dijiste hace unos minutos atrás de prepararse, ¿no? Por eso yo tengo la bendición que tengo a Mabel, que es un autodidacta que vive leyendo y me comparte siempre y vemos juntos y me preparé en el sentido de no pude ir a estudiar como vos, pero me preparé de aprender la emoción del joven, de lo que, como para entenderlo. Tengo la unción, Dios me ungió todo, pero también tengo que prepararme, ¿no? Y entenderlo a ese joven lo que siente. Entonces, qué interesante que la gente se prepare. Y termino ahora sí con esta. ¿Qué consejo le das a pastores, pastoras, en este caso como vos, que están comenzando y sienten lo mismo que vos, ayudar a la gente? ¿Qué consejo le das? Como hijos de Dios, lo que recibimos nosotros es una herencia y está bien que nosotros estudiemos la palabra. Primero y principal, que se preparen en la palabra. Porque por más oración que tengas, por más unción que tengas, si vos no tenés conocimiento de la palabra, Chao. No vas a tener un recurso. La Biblia dice que el Espíritu Santo te va a hacer recordar todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que aprendiste, las que sabés. Entonces, fundamental eso. Y segundo, también que puedan identificar a qué les llamó el Señor. Claro. Porque hay veces que estamos en un ejercicio de algo, de un oficio, que no tiene nada que ver con nosotros. O sea, por ejemplo, puedo estar como en la escuela de niños o en el ministerio de niños o en la escuela dominical, como muchas iglesias lo suelen llamar. Pero trato mal a los niños porque estoy áspera, porque no es el lugar donde Dios me quiere. Entonces, tengo que identificar. Ahí yo creo que ahí está la clave de todo cristiano. Se identifica. Mira, y te lo voy a decir así porque lo siento así tan fuerte ahora. Se identifica el soplo que Dios le dio. ¿Para qué te hice nacer? Se identifica.
va a ser la persona más feliz del planeta, porque en ese soplo que identifican el propósito va a estar la carrera que tiene que estudiar, va a estar el lugar donde tiene que pisar, va a estar con quién se va a casar, va a estar cuántos hijos va a tener, va a estar todo incluido. Entonces nosotros vamos todo por acá en vez de venir a buscar acá. Va a estar la receta. Claro, tenemos que ir a la esencia, al carozo de todo. Es el carozo ahí donde fui gestado. ¿Qué hay ahí para mí? Y cuando yo ahí entré en ese lugar, que es el carozo, acá adentro, acá está Dios y Mirta. ¿Qué dio Dios a Mirta? Yo un día me metí ahí adentro y me encontré a mí misma. Si no me encuentro a mí misma, le digo a las pastoras, a los pastores, si no se encuentran a sí mismos y no se identifican y no reciben ese sello de hijo de Dios, cuando vos ahí abrís tus alas y es el mejor vuelo de tu vida, y ahí va a estar todo incluido. No vamos a decir, voy a estudiar como tal pastor, voy a ser como tal pastor, voy a ser psiquiatra. No, mejor no. Vas a tener certeza de lo que tenés que hacer y ser en la vida. Se nos fue el tiempo, Mirtita. ¿Me prometés que vas a volver otro? ¿O acá o allá? ¿O lo grabamos acá en Buenos Aires como estos? ¿O lo grabamos en el estudio allá en North Carolina? Pero gracias por venir. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos regalaste. Espero que lo haya disfrutado. Espero que haya podido recibir una dirección, una palabra, un consejo que le haya servido hoy para lo que está pasando. Nos vemos el próximo episodio de 6820. No se lo pierda, no se olvide de suscribirse, apretar la campanita y darnos un like. Nos vemos la semana que viene en este horario, este día, con otro episodio más de 6820. Dios te bendiga.